Buenos días. La filosofía moderna se ha articulado en torno a la figura de un sujeto racional capaz de conocer el mundo mediante categorías universales y estables. Este modelo epistemológico presupone que la realidad es, en principio, inteligible para la razón humana. Sin embargo, diversas corrientes de pensamiento contemporáneo han puesto en cuestión esta centralidad del sujeto cognoscente y han señalado los límites del paradigma humanista del conocimiento. En este contexto, la literatura de ciencia ficción ha funcionado con frecuencia como un espacio privilegiado para explorar escenarios en los que el encuentro con lo radicalmente otro desestabiliza las categorías tradicionales del pensamiento. La novela Solaris de Stanisław Lem constituye uno de los ejemplos significativos de esta problemática. En Solaris, el intento de comprender el océano planetario mediante los instrumentos de la ciencia moderna se enfrenta a una dificultad que se torna fundamental. El objeto de estudio no responde a las estructuras cognitivas humanas. El océano del planeta no se comporta como una entidad susceptible de ser observada, ni clasificada, ni experimentada, sino como una forma de alteridad radical que desborda los marcos interpretativos disponibles. El encuentro revela así que el problema no reside únicamente en la complejidad del fenómeno observado, sino en las propias condiciones epistemológicas del sujeto que pretende conocer. El océano de Solaris, decía, no responde a las categorías humanas, no se comporta como un organismo conocido, ni como una máquina, ni como una mente en el sentido que nosotros entendemos. No parece tener intenciones comprensibles ni un lenguaje que pueda ser descifrado. En lugar de ofrecer respuestas, de hecho, el océano produce algo inquietante. Recrea físicamente figuras extraídas de la memoria más íntima de los científicos que están allí. Pueden ser personas queridas, recuerdos dolorosos, fragmentos del pasado que regresan de forma materializados. Estos visitantes, que es como se les llama en la novela, no son simples alucinaciones ni recuerdos. Son cuerpos reales que están presentes en la estación, que hablan, que se mueven, que interactúan con los científicos. Y lo más perturbador es que cada uno de ellos encarna algo profundamente íntimo. Una culpa, una pérdida, un trauma que el científico afectado pensaba haber dejado ya atrás. El encuentro con la alteridad se convierte entonces en un encuentro con la propia vulnerabilidad. Lo que Stanisław Lem nos muestra es que la alteridad radical no es simplemente algo diferente, es decir, no es algo que podamos estudiar desde una posición, digamos, segura, sino que es algo que desestabiliza el propio sujeto que intenta conocerlo. En este sentido, pues los científicos que llegan a Solaris, al planeta, no fracasan solamente en su investigación, sino que comienzan a cuestionar sus propios supuestos más básicos. Descubren, por ejemplo, que aquello que consideraban que era universal, la razón humana, las categorías del conocimiento, la idea misma de comprensión, pueden no ser suficiente para relacionarse con el otro. La modernidad no solamente produjo normas de todo tipo, normas sociales, normas sexuales, sino que también produjo una imagen muy precisa del sujeto que conoce. Es un sujeto racional, autónomo, capaz de observar el mundo desde una posición aparentemente neutral, etc. Y sin embargo, luego acontece que esta figura
no es neutra, sino que es una figura obviamente histórica. Es decir, es el sujeto que explora, que clasifica, que conquista territorios, el que pretende comprender todo aquello que encuentra. Un sujeto que, por otra parte, históricamente estuvo asociado a un modelo muy concreto de humanidad, masculino, racional, dominador de la naturaleza, entre muchos otros aspectos. Y sin embargo, el encuentro con la alteridad radical cuestiona precisamente esta posición. En Solaris, el humano descubre algo que se torna profundamente incómodo, que el universo puede no estar organizado alrededor de sus categorías, que el otro puede existir sin necesidad de ser comprendido por nosotros. En un momento de la novela ocurre algo que resulta, decía, como que muy inquietante. Durante la noche comienzan a aparecer estas figuras humanas en la estación espacial que no estaban allí antes y que son los que los personajes de la novela llaman visitantes, que, como decía, son materializaciones físicas de personas ligadas a los recuerdos más íntimos de los científicos. En el caso del protagonista principal, Kelvin, aparece Harry o Reia en otras traducciones, curiosamente aquí le cambian el nombre en algunas ediciones, que es una mujer con la que Kelvin tuvo una relación sentimental en el pasado y cuya muerte lo atormenta desde entonces. Para entender las implicaciones de esto es importante, por ejemplo, el momento en el que en la novela Kelvin analiza a Harry en el microscopio y descubre que su estructura no es atómica. Kelvin descubre que Harry es algo que él llama una supercopia. Es decir, una máscara que oculta lo que él hipotetiza que es una estructura de neutrinos. Este descubrimiento asusta y aterroriza a los científicos porque escapa a la física y a la biología que conocen. Y la reacción de Kelvin, que oscila entre el deseo, el terror y la culpa por haberla matado en el pasado, muestra cómo su frialdad científica se viene abajo ante la dependencia emocional y el trauma, exponiendo, por tanto, su vulnerabilidad. Otro de los científicos, que se llama Snot, en otro momento, en uno de los pasajes que se ha convertido en más célebres de la novela, dice lo siguiente y voy a citar. No queremos conquistar el cosmos, solo queremos extender la Tierra hasta los lindes del cosmos. Para nosotros, tal planeta es árido como el Sáhara, el tal otro glacial como el Polo Norte, un tercero lujurioso como la Amazonía. Somos humanitarios y caballerescos, no queremos someter a otras razas, queremos simplemente transmitirles nuestros valores y apoderarnos en cambio de un patrimonio ajeno. Nos consideramos los caballeros del santo contacto. Es otra mentira. No tenemos necesidad de otros mundos. Lo que necesitamos son espejos. No sabemos qué hacer con otros mundos. Un solo mundo, nuestro mundo, nos basta, pero no nos gusta como es. Buscamos una imagen ideal de nuestro propio mundo. Partimos en busca de un planeta, de una civilización superior a la nuestra, pero desarrollada de acuerdo con un prototipo, nuestro pasado primitivo. Por otra parte, hay en nosotros algo que rechazamos. Nos defendemos contra eso, y sin embargo subsiste, pues no dejamos la Tierra en un estado de prístina inocencia. No es sólo una estatua del hombre héroe la que parte en vuelo. Nos posamos aquí tal como somos en realidad, y cuando la página se vuelve y nos revela otra realidad, esa parte que preferimos pasar en silencio, ya no estamos de acuerdo. Fin de cita. Es tremendo el pasaje por lo significativo que es al respecto, ¿no? Bien, el encuentro con la alteridad radical, por tanto, también nos obliga a mirar hacia nuestro interior. Aquello que aparece como totalmente ajeno
puede activar también dimensiones de nuestra propia experiencia que hasta el momento permanecían ocultas. El encuentro con la alteridad radical, por tanto, no solo nos muestra algo del mundo, sino también aquello que el sujeto intentaba ocultar de sí mismo. Muchas tradiciones filosóficas y psicoanalíticas también sugirieron que la identidad humana se construye excluyendo ciertos aspectos de sí misma. Para que un sujeto se perciba a sí mismo como coherente y como estable, debe reprimir o expulsar determinados elementos que no encajan en la imagen que tiene de sí mismo. Esos elementos no desaparecen, sino que permanecen en una zona oscura, en una especie de reverso de la identidad que algunos autores denominan sombra, siguiendo la intuición de Carl Gustav Jung. Esto, por ejemplo, creo que se ve claramente en una conversación que tiene Snot, el personaje del que les hablé ahora mismo, con Kelvin, con el protagonista fundamental, sobre cuál es la naturaleza de los visitantes. En ese pasaje, Snot dice: un hombre normal. ¿Qué es un hombre normal? ¿Aquel que nunca cometió nada abominable? Bueno, pero no tuvo nunca pensamientos desordenados. Quizá ni siquiera eso. Algo, un fantasma, pudo haber surgido en él alguna vez, hace 10 o 30 años. Algo que él rechazó y que ha olvidado. Algo que no temía, pues sabía que nunca permitiría que cobrara fuerzas, que se manifestara de algún modo. Imagínate ahora que de pronto, en pleno día, vuelve a encontrar ese pensamiento encarnado, clavado en él, indestructible. Se pregunta dónde está. ¿Tú sabes dónde está? Y dice Kelvin: ¿dónde? Aquí, susurró Snot, en Solaris. Fin de cita. Snot explica que el océano materializa pensamientos que el ser humano ha rechazado y ha olvidado, algo que no permitiría que se manifestase, pero que ahora está allí, encarnado, dice, clavado en él, indestructible. Stanislav Lem usa la metáfora de que el océano encuentra una especie de quistes psíquicos en el cerebro de los científicos y les da forma. Y esto fundamenta la idea de que la alteridad radical, el monstruo para el sujeto moderno, es en realidad nuestra propia alteridad interna. Cuando el sujeto se enfrenta a algo radicalmente otro, esa zona reprimida puede reaparecer. Y la alteridad externa se convierte también en un espejo incómodo de nuestra propia alteridad interna. En fin, bueno, pues este análisis apresurado permite interpretar la novela Solaris como una crítica narrativa del modelo epistemológico moderno. La novela pone de manifiesto que el conocimiento científico presupone una cierta continuidad entre el sujeto y el objeto de conocimiento, continuidad que se rompe cuando el encuentro se produce con una alteridad que no es antropomórfica ni traducible a categorías humanas. Desde esta perspectiva, Solaris puede leerse como una anticipación literaria de algunas de las preguntas centrales del pensamiento contemporáneo sobre el descentramiento del sujeto humano. La novela permite pensar el límite del paradigma humanista del conocimiento y abre la posibilidad de reconsiderar la relación entre humanidad, conocimiento y alteridad en un contexto donde las fronteras entre lo humano y lo no humano aparecen cada vez más problematizadas. Muchas gracias.